¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo y a un nuevo día de acciones educativas con Positiva Educa. Les recuerdo a los participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden, un 80% de permanencia. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, sector minero, metodología ICAM en investigación de accidentes. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Snider Molina, ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero Snider, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, muy buenos días para todos. Hoy nuevamente acompañándolos con estos temas que son muy importantes y que aportan al sector minero de manera significativa. Claro que sí, ingeniero, así es. Nuevamente te damos la bienvenida a una nueva sesión. Te dejo con los asistentes para que iniciemos. Muchísimas gracias, Lina. Ok, el día de hoy vamos a trabajar la metodología ICAM. ICAM es una metodología de investigación de incidentes aplicada en muchas empresas del sector minero y empresas de otros sectores como la NASA, sector de aviación, y que nos aporta realmente dentro de la identificación de las causas de accidente unos verdaderos, digámoslo así, resultados frente a la identificación de las causas que se relacionan con muchos de los incidentes y accidentes que se presentan en nuestro sector. Como siempre, voy a iniciar con una frase muy corta, muy diciente: la seguridad es un viaje continuo, no un destino final. Y realmente, cuando hablamos de seguridad, tenemos que pensar siempre en los resultados, no solo a corto, a mediano, sino también a largo plazo. La temática de hoy la vamos a trabajar con tres momentos. Básicamente, estos tres momentos están relacionados por, primero, el análisis previo de las causas de los accidentes, algo muy breve y muy diciente frente al comportamiento del sector minero frente a la accidentalidad que se viene presentando en los últimos años. El segundo momento, la descripción general de los pasos de investigación. Aquí también interesante este tema porque en algunas ocasiones cuando hablamos de investigación de accidentes nos focalizamos al análisis, pero la idea es explicar todo lo que trae la metodología ICAM desde que se presenta el evento. El tercer momento, el análisis de implementación de la metodología ICAM. Entonces, continuamos con nuestro objetivo general, generar habilidad al participante para desarrollar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo a través del método de análisis de causas de incidentes, ICAM,
a fin de identificar causas reales y definir planes de acción que permitan minimizar o eliminar los peligros presentes en el entorno de trabajo. Ahora pues le doy paso a Lina para realizar el sondeo y validar cómo estamos el día de hoy con el tema de investigación de accidentes. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Les recuerdo a los asistentes, como siempre, vamos a tener el sondeo. En sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta, ya sea desde el computador o desde el celular, desde donde se encuentren conectados. Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿se puede actuar preventivamente después de los accidentes? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Respondan por favor rápidamente 10 segunditos. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. Ya el ingeniero Snider nos va a contextualizar, nos va a contestar, va a decir cuáles son las respuestas correctas. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. Ingeniero, te cuento que el 79% nos dijo que sí y un 21% nos dijo que no. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿por qué se presentan los accidentes de trabajo? A, por falta de medidas preventivas y correctivas. B, por bajo tiempo de reacción de los trabajadores. C, por exceso de confianza. O D, por todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 17% nos dijo por falta de medidas preventivas y correctivas, el 2% por bajo tiempo de reacción de los trabajadores, 2% por exceso de confianza y el 79% nos dijo que era por todas las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La investigación de accidentes sirve para A, conocer las causas de los accidentes, B, conocer los culpables de los accidentes, C, conocer los costes de los accidentes o D, conocer y eliminar las causas para evitar repeticiones. Bien, lean muy bien la pregunta, las respuestas. Muy bien. Y los resultados en sus pantallas, el 15% nos dijo conocer las causas de los accidentes, 4% conocer los culpables de los accidentes, 0% conocer los costes de los accidentes y el 81% nos dijo conocer y eliminar las causas para evitar repeticiones. Les recuerdo nuevamente, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. También les recuerdo que es importante que permanezcan en un 80% conectados a la acción educativa para que se puedan contar como asistentes y se puedan certificar. Importante también que recuerden que la certificación es un beneficio únicamente para afiliados a la compañía. Listo, ingeniero, te dejo con los asistentes para que continuemos. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, interesante. Vamos a cambiar un poquito la mentalidad cuando hablamos de metodología ICANN, porque la metodología realmente no busca identificar culpables, pero sí busca identificar las causas reales. Eso es algo muy interesante que nos trae la metodología adicional a todos esos pasos que debemos nosotros tener en cuenta cuando realizamos un accidente y no solo el enfoque al análisis causal. Para iniciar, quiero hablarles un poco de las estadísticas de la accidentalidad a nivel nacional y a nivel de los datos que tiene la Agencia Nacional, de los datos que tiene Positiva Compañía de Seguros, siendo la ARL con mayor número de empresas afiliadas del sector minero. Parece ser que esta frase que presento acá, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás consiguiendo lo que siempre has conseguido. Parece que esa frase le calza un poco bien al sector minero, lo digo entre comillas, porque a través de todos los años hemos tenido infortunadamente el mismo comportamiento en la accidentalidad. No ha habido un factor que influya a una disminución ostensible de estas estadísticas
Y infortunadamente, como lo dije hace un momento, las estadísticas se mantienen. ¿En qué me respaldo a decir esto? Me respaldo teniendo en cuenta los 1.600 trabajadores muertos en el sector minero desde el año 2005 al año 2020. Este año empezamos y no empezamos realmente muy bien. Parece ser que las estadísticas van con un comportamiento muy similar al que tuvimos el año pasado. Pero detrás de ese número importante de muertos que hemos tenido en el sector minero, también tenemos un número preocupante de accidentes graves. Y cuando hablamos de accidente grave, la cifra se triplica, se maximiza, se potencializa frente a estos accidentes mortales, porque hemos tenido a lo largo de estos últimos años más de 11.000 accidentes graves dentro del sector minero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que trabajar de manera integral en la gestión que se está adelantando. Pero adicionalmente, si tenemos en cuenta que cuando se hace una investigación de un accidente, se hace con el fin no solo de identificar las causas, sino de identificar las causas y evitar que vuelvan a repetirse, quiere decir que nos hace falta dar un paso más, una gestión que puede ser integral, y cuando hablo de integralidad me estoy refiriendo a la parte organizacional, a los controles, a esos factores que indudablemente están de la mano de los accidentes cada vez que esto se presenta. La metodología ICAM nos tiene o nos brinda dentro de su paso a paso ese enfoque donde nosotros debemos tener en cuenta para poder implementar las actividades o las acciones que se van a ejecutar. Bien, aquí presento algunas imágenes y hago un análisis del por qué se presentan los accidentes, porque es la idea. Fíjense que acá podríamos decir que el trabajador que está haciendo una labor en trabajo en altura, pues es el único responsable del accidente si esta persona cae, porque no está conectado a la línea de vida. O sea que hay un acto inseguro. Pero detrás de un acto inseguro hay condiciones inseguras también. Hay factores que contribuyen a que este accidente se pueda materializar. Cuando hablamos de accidentes en el sector minero, sucede exactamente lo mismo. Ni hablar de accidentes del sector de la construcción. Y de hecho, estas son imágenes que son muy transversales a las actividades que se desarrollan en el sector minero. La falta de identificación de condiciones, de los elementos que se utilizan, la falta de medición a tiempo antes de iniciar las labores, me refiero a mediciones de gases, me refiero a mediciones o evaluación de los elementos de protección personal o equipos de protección contra caída, me refiero a la falta de capacitación que algunas veces se ve reflejada de una manera muy incipiente, pero en los resultados de la investigación se ve como el factor primordial y causal del accidente que se ha presentado. Bien, quiero detenerme en esta imagen donde va esta señorita caminando y el señor que va en el tren distraído, pues posiblemente va a tener un accidente si el tren va transitando en el sentido opuesto a donde él está mirando. Y aquí la traigo a colación porque sencillamente frente a la investigación de un accidente se podría decir que el trabajador tuvo la culpa. Pero ICANN nos trae un componente muy importante que son las defensas fallidas, y ahorita voy a profundizar mucho más. Son las defensas fallidas, que son aquellas acciones que se aplican para que el trabajador, si comete un error, no se accidente. Quiere decir que si hablamos de defensas fallidas en esta imagen que yo estoy presentando acá, el equipo, el tren en el que se está movilizando la persona, al momento de iniciar su partida, tenía que haber cerrado la puerta. Si la puerta se cierra, obviamente la persona no tenía opción para accidentarse como se supone que se va a accidentar en ese preciso momento. Aquí quiero compartir muy rápidamente este video que también es muy diciente frente a los controles que muchas veces se deben aplicar cuando estamos adelantando algún trabajo. Voy a quitar quito el volumen del video, pues obviamente hay frases un poco aterradoras del mismo estrés que se genera en este accidente. Quiero que vean
todo el entorno de trabajo. Fíjense que hay trabajadores al lado, hay maquinaria al lado, hay una señalización, una demarcación y una escasez de señalización. Y aquí viene el accidente. Frente a estos sucesos, podríamos decir el trabajador tuvo baja reacción, el trabajador sencillamente no previó que el accidente se iba a presentar. Fíjense lo que sucede después que se produce el accidente. Se mete una persona sin tener en cuenta cuáles son esas medidas preventivas para atender el accidente, que muchas veces se ha presentado en accidentes también dentro del sector minero. No estamos preparados para la atención del accidente. Quiere decir que cuando este se materializa, en muchos casos han habido otras personas implicadas después de que el accidente se ha presentado, por falta de preparación, por falta de medidas. Pero aquí ICANN nos trae algo muy interesante. Nosotros venimos habituados a trabajar con la metodología de la NTC 3701, donde identificamos causas inmediatas, causas básicas, donde identificamos esos factores que están relacionados a los accidentes. Si bien ICANN nos habla de factores relacionados, nos trae un componente adicional, que son los factores de defensa fallidas que deben de tenerse en cuenta cuando se presenta un accidente. En esencia, ICANN nos habla de que cuando se presenta un accidente, se perforan varias o se presentan varias fallas o varias acciones llamados factores contribuyentes, donde la responsabilidad no recae solo de la persona que se accidentó, sino que se evadieron muchas acciones preventivas que llevaron a que el accidente se materialice. Y esas acciones preventivas van desde la parte organizacional hasta el entorno de trabajo donde se presentó el accidente. Entonces, estamos hablando de acciones preventivas que deben de implementarse teniendo en cuenta la primera barrera, que son las defensas ausentes, y los factores organizacionales, y las acciones correctivas, las acciones correctivas que se relacionan con las defensas fallidas y los factores organizacionales, y las acciones preventivas que se relacionan con las condiciones de trabajo y las acciones individuales. Eso, en palabras más, palabras menos, ICANN quiere decir que no buscamos responsables cuando realizamos una investigación utilizando la metodología ICANN. Y segundo, que cuando se presenta un accidente, todos somos culpables, pero esas fallas latentes que estuvieron siempre presentes, en algún momento de la operación nunca se tuvieron en cuenta. Podemos relacionarlo también cuando llegamos a las empresas y hacemos inspección y mandamos o recomendamos que se haga alguna acción y la respuesta que se recibe es, pero nunca ha habido ningún accidente. Y ahí es cuando nosotros hablamos como personas, como profesionales que estamos identificando los peligros de esos riesgos potenciales que están presentes en todas las empresas. De hecho, la semana pasada precisamente tuvimos un accidente grave de una situación que se evidenció hace 2 semanas, donde se dijo se necesita capacitar a los trabajadores en el manejo seguro de escalera, se necesita definir el procedimiento, se necesita realizar estas y estas acciones. ¿Cuál fue la respuesta? La escalera se utiliza de manera muy esporádica, prácticamente la tenemos por tenerla. Pues sí, y efectivamente y lamentablemente la semana pasada en esta empresa donde se hizo la intervención, pues tuvimos un accidente grave porque la persona no supo ubicar la escalera y cuando ya estaba sobre la escalera, la ubicó en una superficie que no estaba estable, la persona se cayó y tuvo fractura de pie. Entonces, esas son las situaciones que se presentan y muchas otras situaciones relacionadas a esos riesgos potenciales que dentro de la metodología ICANN sí se ve y sí se debe de analizar para identificar cuáles son esas causas del accidente que se ha presentado. La metodología se basa en 7 pasos fundamentalmente. El primer paso son las acciones inmediatas, el segundo paso es la planificación de la investigación, el tercer paso es la recolección de datos. ¿Cómo recogemos nosotros los datos para obtener una información que nos permita hacer un análisis? El cuarto paso, la organización de los datos, y esta organización de los datos va enfocada a una metodología que es la metodología 5 ¿por qué?
El quinto paso es el análisis ICANN, el sexto paso las acciones preventivas y correctivas y el séptimo paso el reporte de resultados. Bien, comienzo entonces explicando rápidamente la metodología frente a los 7 pasos que debemos de implementar. Las acciones inmediatas. Las acciones inmediatas dentro de la metodología describe cómo estamos nosotros preparados para la eventualidad de un incidente de trabajo. Es importante, y aquí lo quiero resaltar, se me pasaba porque no quiero dejar esa duda, la metodología ICANN se aplica para incidentes graves, incidentes complejos, incidentes que requieren un análisis profundo. Algunos de ustedes se preguntará, entonces quiere decir que yo no puedo utilizar la metodología en un incidente leve o un accidente leve. Sí se puede utilizar si la persona lo toma como un tema de entrenamiento. Pero cuando son incidentes complejos, obviamente la metodología nos va a aportar muchísimo más frente a otras metodologías que pueden estarse aplicando. Permítanme un segundo, tengo un pequeño detalle de batería. Ok, entonces, la metodología la aplicamos en primera instancia teniendo en cuenta las acciones inmediatas. Esas acciones inmediatas apuntan a cómo está el personal preparado para atender la emergencia. En el video que vimos, evidenciamos que las personas no estaban preparadas para esta emergencia que se presentó. Obvio, también se relaciona y se identifica que no se implementaron muchas medidas preventivas, entre ellas la delimitación del área, la señalización, el sostenimiento de la misma excavación, muchas acciones que se dejaron pasar por alta y obviamente ahí están los resultados. No estaba preparado el personal para la atención de emergencia, por eso la persona ingresa inmediatamente al área donde se presentó el accidente, exponiéndose a que el accidente hubiese sido mucho más complejo. Y es precisamente una de las, es el primer paso que debemos de tener en cuenta cuando hacemos o identificamos los peligros. Estamos preparados para una emergencia de una magnitud grande, estamos preparados, a veces nos preparamos solo para emergencias que posibilitan la acción o el accionar de personas, pero hasta cierto límite de acción, más no proyectamos situaciones complejas o situaciones críticas. Hace unos días estuve haciendo inspección en una obra civil a unos taludes y me hacía la pregunta y le hacía la pregunta al personal de seguridad y salud, y es ¿qué tal que el talud se venga completo? Y la hacía por una sencilla razón: identificamos muchas grietas y muchas fisuras en todo el frente de trabajo y se podía dar la situación de emergencia donde todos estuvieran comprometidos frente a una inestabilidad del talud. No estábamos preparados para eso. Entonces, acciones inmediatas, comenzar a proyectarnos, a prepararnos frente a la atención de emergencia que se puedan presentar frente a los diferentes peligros y riesgos que están en los frentes de trabajo. El segundo paso de la metodología, planificación de la investigación. Hemos evidenciado que muchos accidentes de trabajo graves, accidentes donde tenemos de hecho un trabajador, 2 trabajadores, accidentes catastróficos donde tenemos 5 o 6 trabajadores, que el líder de seguridad y salud en el trabajo es el que asume la responsabilidad. Y aquí ICANN nos dice y nos define que la planificación de la investigación juega un papel importante y que tiene que estar conformada por un equipo de trabajo y por una persona líder del equipo de investigación que pueda hacer el direccionamiento el direccionamiento de las acciones que cada una de las personas van a ser parte de ese equipo de investigación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la investigación debe tener una planeación. No podemos improvisar las entrevistas, por ejemplo. Las entrevistas se deben de hacer en sitios adecuados, en áreas adecuadas y en momentos adecuados. Hacer una investigación 15 días después, un mes después de un accidente grave o de un evento, un incidente mortal, pues obviamente se pierde muchísima información frente a la identificación de esas causas relacionadas.
establecer cuáles son los documentos que se podrían relacionar frente a la causalidad de los accidentes para su análisis, tomar posesión de los datos recolectados, o sea, hacer un respaldo de toda la información y acordar fechas de investigación. En algunas ocasiones es importante tener presente que la investigación o la entrevista que se le hace a un trabajador y la investigación que se adelanta más adelante, unos días, estoy hablando de días, no estoy hablando de meses, en unos días más adelante, cuando se esté finalizando la investigación, pueden surgir dudas. Y ahí es importante que se tomen todos los datos, no solo documental, sino de la persona o de las personas que se están entrevistando. El abordaje de la persona que se entrevista también juega un papel importante frente a cómo vamos nosotros a obtener la información de las personas. Muchas de las personas entrevistadas piensan que este ejercicio se realiza es para buscar culpable. Y fíjense que no solo esta metodología, las demás metodologías siempre apuntan a que no se busca la identificación de los culpables en un accidente, y eso lo debe tener claro la persona entrevistada. ¿Y qué tipo de preguntas realizamos en la investigación y a los entrevistados? También es importante tenerlo, y obviamente hace parte de la metodología AICA. No entro en esos detalles. Obviamente la metodología, si bien es muy sencilla, es muy amplia, mínimo son 16 horas que se deben de tener de capacitación para poder entender y asimilar en detalle cómo se puede llegar a ejecutar una buena entrevista de trabajo, cómo se puede organizar el grupo de investigación, pero dentro de las partes del componente básico de la planeación de la investigación son parámetros que debemos de tener en cuenta para tener buenos resultados frente a los datos que nosotros estamos teniendo. El tercer paso de la metodología ICANN es la recolección de los datos. Y aquí es sumamente relevante que tengamos en cuenta que los datos no solo se enfocan en la parte documental y en la persona o en el trabajador. ICANN incluye o relaciona la metodología PEPO o GEPO, como lo llaman en algunas empresas, donde se tiene en cuenta la categoría de los datos. La información se categoriza de acuerdo a las necesidades que se identifiquen. ¿En qué sentido? Tenemos personas involucradas, tenemos un entorno de trabajo donde se presentó el evento, tenemos un equipo de trabajo que puede o pudo haber influido por evasión o por incumplimiento de normas. Tenemos unos procedimientos que en algunos casos se evidencian que son procedimientos no enfocados a la actividad, y me da pues realmente pena decirlo, pero es lamentable en algunas ocasiones encontrar procedimientos que no corresponden a la actividad, solo se hizo un cambio de título o algunos ajustes del paso a paso, pero realmente no incluye el procedimiento de la actividad que se está realizando y el tema organizacional. Ahora bien, cuando hablamos de personas nos referimos, y la metodología es muy clara de que en el alcance, y es que se debe de tener información de los testigos presenciales, si lo hubo, o de otros testigos que pueden tener información que aporten en la investigación del accidente. Entonces tenemos testigos precontacto antes del accidente, en el accidente, si hay sobreviviente, y posterior al accidente. Todo eso hace parte de la identificación de las personas que pueden contribuir y podemos entrevistar cuando se presenta el accidente. El factor personal, que está relacionado con varias variables, entre ellas la parte médica, cuál era el estado de salud del trabajador, cuáles eran los registros históricos que tenía el trabajador frente a antecedentes que pueden estar relacionados con el accidente y con la causa del accidente. Los turnos de trabajo, cuál era la intensidad, en qué horario, cuántas horas de trabajo tenía el trabajador, se presentó por un tema de fisiológico, de fatiga, un tema relacionado con la parte física del trabajador, el cansancio, estaba estresado, que también hace parte de la parte fisiológica. Las competencias, si la persona o las personas estaban capacitadas, por qué se accedió a un área si ya se había recibido, se había socializado, se había acompañado a los trabajadores en determinada capacitación y donde se les había insistido y se les había acompañado. El tema histórico y el tema de alertas, que también juegan un papel importante en
los componentes que se deben de tener en cuenta en el factor, en la recolección de la información. En cuanto al entorno, es importante tener en cuenta la iluminación, el ruido, los contaminantes, todos esos factores que dentro del marco o dentro del escenario pudieron haber influido de forma directa o indirecta en el accidente de trabajo. Había precipitación, no había condiciones meteorológicas para que la actividad se realizara, había poca iluminación, factores que dentro del entorno que influyen obviamente. Si se trata de recolección de información en relación a la maquinaria, es importante que tengamos en cuenta también las diferentes variables, el diseño del equipo, la construcción que va ligada a la especificidad y a esa ficha técnica de seguridad del equipo, las inspecciones previas que se habían realizado. Hace poco identificábamos, por ejemplo, que a varios equipos les hacían inspecciones de mantenimiento preventivo, pero los equipos salían con unos daños, digamos, otros daños que no hacían parte de la inspección del mantenimiento preventivo. Entonces, una de las acciones de mejoras que identificamos es que no basta con hacer el mantenimiento preventivo, sino validar que el equipo en su conjunto cumpla con condiciones de seguridad. El tema de mantenimiento alineado a un programa o a un procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo, de las modificaciones que infortunadamente algunos trabajadores realizan a equipos o hasta los mismos elementos de protección y que obviamente minimizan la seguridad de los elementos que están utilizando, los reportes o registros de daños o fallas que han tenido estos materiales y también pues relacionados al tema de sustancias químicas, las fichas de seguridad y la ficha de seguridad del equipo como tal. Información que obviamente influye de manera directa en la recolección de la información. Otro de los datos importantes que debemos de tener en cuenta es el procedimiento. Lo decía hace un momento, la pertinencia del procedimiento, la pertinencia del análisis de trabajo seguro que se le hizo a la tarea de alto riesgo. La cultura, ¿cómo influye la cultura? Hemos realizado acompañamiento en empresas donde encontramos el personal en minería a cielo abierto hablando por celulares en toda la cresta del talud, donde encontramos personal encima de las máquinas, de los equipos en funcionamiento. Todo eso hace parte del cumplimiento de políticas de seguridad y salud en el trabajo, donde nosotros los líderes muchas veces fallamos porque no implementamos los controles inmediatamente en el escenario. De hecho, hicimos el ejercicio y el resultado fue muy claro. Las medidas se tomaron después de que terminaron la tarea. Y aquí nosotros los líderes como responsables de la seguridad y la salud de los trabajadores tenemos que parar inmediatamente la labor, hacer la retroalimentación y si es el caso, volverla a repetir con alguna actividad un poco más extensa o de más afianzamiento que nos permitan evitar que los comportamientos se sigan presentando. Los mecanismos de control, sistemas de permisos de trabajo, evaluación del riesgo, autorizaciones que muchas veces también están relacionadas con el mando o con el direccionamiento, la subordinación que se da frente a la utilización y a las especificaciones relacionadas con equipos, actividades, tareas. Y por último, otros factores que también pueden influir que se relacionan con planos, diseños de áreas, información de incidentes previos que también, y por eso es importante que tengamos en cuenta que si bien los accidentes, las investigaciones de los accidentes hacen parte o nos dan como resultado acciones correctivas, pues también tenemos que verle y darle un enfoque preventivo, no solo correctivo, sino preventivo. ¿Y cuándo le damos ese alcance de preventivo? Cuando se implementan las medidas que en función de la causalidad, el accidente no se va a volver a repetir. En ese momento, una acción correctiva se convierte al mismo tiempo en una acción preventiva porque estamos garantizando que las medidas que se implementaron fueron pertinentes frente a las diferentes condiciones y causas de los accidentes. Luego viene la organización de los datos. Aquí entramos en algunas, por experiencia, a veces entramos en algunas confusiones porque ingeniero, venga, yo utilizo 5x, yo utilizo espina de pescado, pero ICANN es diferente, pero no hay diferencia. Fíjense que estamos utilizando el análisis de los 5x
para identificar la secuencia del accidente, para identificar esa línea de tiempo que influyó en el accidente. Y ese 5 por qué obviamente nos va a llevar a identificar causas relacionadas con el accidente. Quiere decir que, ingeniero, quiere decir que ya yo no voy a utilizar 5 por qué o espina de pescado porque ICANN me... No. Si se dan cuenta, la metodología ICANN se aplica a través de los 7 pasos y no de un solo paso que vendría siendo el análisis ICANN, que es el paso 5. ICANN nos dice, utilicemos la metodología 5 porque ¿por qué esta metodología? Porque es una metodología muy sencilla que se aplica para identificar no solo la línea de tiempo, sino las causas relacionadas al accidente. Aquí entonces vemos 2 líneas de tiempo. ¿Por qué 2 líneas de tiempo? Porque hay 2 personas involucradas, posiblemente. Pueden haber 3 líneas de tiempo en ese análisis. ¿Por qué? Hay un sesgo también que he identificado en algunos profesionales, es que me dicen, pero es que 5, ¿por qué no me da para determinar realmente las causas? Porque es que yo hago las 5 preguntas del por qué, pero quedan vacíos. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que aplicar 5 por qué no es solo hacer 5 veces la pregunta por qué, por qué, por qué. Es hacer el número de por qué que nos lleven a identificar realmente las causas. Una vez, obviamente, contado con toda la información que tuvimos del paso 3, que es la consolidación de la información, el análisis de la información, cuando ya tenemos toda esa información, pasamos a aplicar la metodología 5. ¿Por qué? Para determinar la línea de tiempo. Son muy pocas las investigaciones donde se analiza la línea de tiempo. ¿Y qué es lo relevante de este análisis, de esta línea de tiempo? Fíjense este evento que yo estoy relacionando acá en la parte de abajo. Aquí identificamos, aplicando los 5 por qué y determinamos la línea de tiempo, que hubo preguntas que no se hicieron, que hubo testigos que no se llamaron a entrevista, que hubo vacíos dentro del reporte de qué pasó en el evento. Entonces, fíjense que pudimos identificar que en la investigación no se tenía claro si se había hecho una inspección de seguridad, mediciones de gases antes de que el personal ingresara a la mina. Se prendió el ventilador, pero se hizo mediciones, no se tuvo en cuenta ese paso. Ok, listo, las personas ingresaron, el supervisor ingresó, el ingeniero ingresó. ¿Qué pasó? No, los 2 salieron, pero después salió y después el ingeniero entró y fue cuando se produjo el accidente. Ok, ¿se entrevistó al supervisor? No, él no era testigo. Fíjense que ICANN sí nos dice testigos antes, durante y después. Fue un testigo muy clave que no se entrevistó en esta investigación. Y obviamente pues los resultados pues quedan, digamos, con un vacío, una incertidumbre de cuál fue realmente la causa. Tal vez si hubiéramos investigado en este evento al ingeniero o al supervisor, pues él nos hubiera dicho, el ingeniero ingresó a hacer tal actividad, un mantenimiento que se presentó a un ventilador o él se fue a validar cómo iban a hacer el arreglo de la motobomba, algo que nos diera un indicio de cuáles fueron las causas reales. Y por eso es importante el análisis de los 5 por qué para determinar la línea de tiempo. Ahora venimos con la metodología ICANN. Fíjense que hay una correlación entre los pasos anteriores. Yo tuve en cuenta la información que se obtuvo al momento de que se presentó el accidente. Ya eso me está dando a mí o me puede apuntar a mí a una acción correctiva. Tengo que preparar mejor a mi personal. Ya hice la planificación de la investigación, ya hice la entrevista, ya determiné cuántas personas voy a entrevistar. Mi equipo de trabajo está preparado, está formado y en ese sentido, pues ya yo sé que el abordaje que se le va a hacer no solo a los entrevistados, sino al análisis de la información, va a ser pertinente y me va a permitir a mí recolectar una información de tal manera que cuando yo aplique la metodología 5 por qué, voy a tener una buena análisis de línea de tiempo del accidente. Ahora viene y posteriormente la organización de los datos, que es el análisis de los 5 por qué para la determinación de esas causas y cómo paso a paso se determinaron las causas. Algo importante que se me pasaba a comentarles de la organización de los datos y de la línea de tiempo es que esta línea no se determina solo hasta el momento en que se presentó el accidente. También se analiza después del accidente qué pasó. ¿Se atendió bien?
se tenían los elementos para la atención, hubo demora o atraso en la llegada del personal, y si eso sucedió, pues obviamente yo tengo que tenerlo en cuenta en mi análisis para determinar causas y aplicar acciones correctivas más adelante. Luego viene el análisis ICANN, y el análisis ICANN nos habla de digamos, son 4 variables que debemos de tener en cuenta. Esas variables, ¿cómo las determina ICANN? La primera variable o factores contribuyentes, como lo llama la metodología, es la de defensas fallidas. ¿Qué son las defensas fallidas? Las defensas fallidas son todas las acciones preventivas que debieron implementarse para que el accidente no se materializara. Fíjense, no estamos hablando de causas inmediatas y causas básicas. Eso es un tema que a veces se les hace engorroso a las personas porque ya venimos acostumbrados a causas básicas, causas inmediatas. No, aquí la metodología, digamos que nos trae un factor contribuyente adicional, porque los otros factores sí tienen en cierta forma relación con esas causas. La defensa fallida es lo que se debió hacer para evitar que el accidente se produjera. La defensa fallida están relacionadas y ICANN nos trae una tabla para cada uno de estos factores contribuyentes. Entonces aquí ICANN nos dice, las defensas fallidas se determinan a través de el conocimiento, la detección, los controles y recuperación provisoria, la protección y contención, el escape y el rescate. Trae 5 variables en este caso. ICANN no está cerrada como lo estaría la metodología, la NTC 3701, que ya nos trae esa tabla que tenemos que utilizar de acuerdo a los códigos y estipular. No, ICANN es flexible y nos dice que estas causas o estos factores nosotros los podemos ampliar de acuerdo a las situaciones que se presentan en la empresa. Entonces, estos factores jerárquicos de ausencia, de defensas de ausencia, son esas medidas que se debieron implementar antes de que se presentara o se iniciara el trabajo. Entonces, la capacitación del personal, el uso de sensores. Por ejemplo, en el caso del accidente que mostré en el video, ¿qué nos hizo falta? Nos hizo falta señalización, nos hizo falta capacitar a las personas. Posiblemente hubiéramos tenido un evento mucho más complejo por la reacción y la forma como abordaron. La señalización, la demarcación de área, esos son esos factores que influyen. En algunas empresas, en minas, por ejemplo, hemos tenido accidentes porque un frente abandonado, simplemente por la falta de señalización, el trabajador no la ve, la empresa no lo ha identificado como algo que genera un accidente, el trabajador ingresa, obviamente ahí tenemos los accidentes. En algunas ocasiones la falta de una guarda en una máquina, por ejemplo, la falta de un botón de emergencia en los vehículos, por ejemplo, la falta de una alarma en retroceso, son factores jerárquicos o defensas fallidas que debemos de tener en cuenta cuando se va a adelantar una actividad. O como en el caso que sucedió hace poco, donde un trabajador pues estuvo al lado de un talud haciendo un trabajo, se le vino el talud y cuando revisamos los documentos, pues identificamos que el procedimiento que se tenía era el que se había estipulado para la mina y aquí estábamos en una obra muy diferente a la mina. Entonces, por eso es importante que se haga un análisis de las actividades en función de los peligros y de los riesgos potenciales para identificar las defensas fallidas. Esas son las defensas fallidas. Importante que tengamos en cuenta, no son acciones, son medidas preventivas que se deben de implementar para evitar que el trabajador cometa o se pueda accidentar. Ahí eliminamos esa frase, si se dan cuenta, el trabajador tuvo poco tiempo de reacción. Ahí si el trabajador se equivocó, para eso está la defensa fallida. Si el trabajador no escuchó, pues el conductor también dentro de su procedimiento tenía que aplicar las medidas preventivas de que se tienen en cuenta para la operación. Luego tenemos las acciones individuales y de equipo. Las acciones, estas corresponden, son la segunda barrera. Fíjense que se materializó un accidente y ya hemos pasado 2 barreras. Vamos por la segunda, que son las acciones individuales y de equipo. Estas acciones individuales y de equipo corresponden a aquellas actividades que el grupo no
hizo porque violó una norma, porque no tuvo en cuenta un procedimiento. Fue lo que dejó de hacer el equipo. En algunas tareas el trabajo es en equipo, pero se desarrolla de una forma muy individual y eso hace que los compañeros estén muchas veces expuestos a un riesgo y a un peligro por la mala operación o por no tener en cuenta los procedimientos. También trae una tabla ICANN. Aquí se relaciona la parte de supervisión, el uso de elementos de protección personal de forma adecuada, la autoridad ocupacional y todos esos factores que dentro del trabajo o las acciones individuales o de equipo se deben de tener en cuenta. Luego viene la condición de la tarea. La condición de la tarea sí se divide en dos factores latentes o factores contribuyentes, que son los factores de trabajo y los factores humanos. La tarea las condiciones de tarea y el entorno están relacionadas con todas esas acciones que pueden llevar a que un accidente se presente. Una mala comunicación, un mal direccionamiento por parte del supervisor o del jefe de producción, un mal acompañamiento en la verificación de las condiciones de salud del trabajador, un mal acompañamiento en la identificación del estado de salud, porque en algunas ocasiones los accidentes se presentan precisamente por situaciones relacionadas a la parte fisiológica del trabajador o la misma condición psicológica por estrés o por problemas familiares. Ahí entra el tema del análisis de condiciones de tarea y del entorno. O sencillamente, pues todas aquellas condiciones que pueden influir y que se relacionan con factores que están o que hacen parte del área donde se está adelantando el trabajo. Y luego viene, por último, dentro de estos factores contribuyentes, los factores organizacionales. Los factores organizacionales que no buscan identificar al jefe de producción o al líder de seguridad y salud como culpable. Aquí la pregunta es, ¿dónde se equivocó la organización? No el líder, no el supervisor, la organización. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como empresa que mejorar para que este accidente no se vuelva a repetir? ¿Cuál fue la no conformidad dentro de los estándares o dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles son esas fallas o esas mejoras que tenemos nosotros que evitar que se presenten o reforzar en su debido caso porque no se estaban haciendo de manera adecuada? Entonces tenemos que muchos de los accidentes que se presentan en el sector minero están relacionados con el liderazgo y responsabilidades, faltas de medición de los peligros, falta de medición de ambiente, falta de direccionamiento, falta de cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. He identificado a líderes de seguridad y salud en el trabajo haciendo inspecciones de temas que no son competentes, donde hace falta una capacitación al líder de seguridad y salud en el trabajo porque no conoce los equipos. Entonces, tenemos equipos, líderes, haciendo inspecciones preoperacionales a una maquinaria que no conoce. Entonces, ahí tenemos nosotros o tiene la organización que mejorar. La comunicación, que también es importante, que a veces no le damos esa relevancia y que juega un papel relevante, importante por la transversalidad que tiene y obviamente la sensibilidad que se maneja cuando se dan directrices o cuando se notifican el alcance de las actividades que debemos de desarrollar. Y todos esos parámetros que a nivel organizacional se deben de implementar para evitar que los accidentes se presenten. En algunas ocasiones he hecho intervención donde se pide identificar las causas reales de los accidentes y se espera encontrar esas causas enfocadas al personal trabajador. De hecho, me lo han dicho muy sinceramente directivos, ya no sabemos qué hacer con esta gente, pero el resultado a veces lo sorprende porque no es el trabajador donde se presentan las falencias que están relacionadas directamente a los accidentes, sino dentro del análisis de esos procesos identificamos que hay un proceso sumamente importante, que es la organización, que es la comunicación, que se maneja y que influye de forma negativa en el desarrollo de las actividades que se están adelantando. Entonces, este es el último factor contribuyente y como lo pueden ver en la imagen, para que se materialice un incidente, un accidente de trabajo, son
todos los factores los que se relacionan. Infortunadamente, en muchas investigaciones de los accidentes se identifica el código no identificado, una falta de información muy importante cuando se define esa causa del accidente, no identificado. ICANN no nos da pie a que nosotros dentro de las causas identifiquemos que no hubo una relación. ICANN nos dice que todos los factores contribuyentes se deben de relacionar en las causas del accidente y nos tienen que llevar a definir acciones preventivas y correctivas. Estos son los 4 factores, son 5 factores contribuyentes de acuerdo a la metodología y de acuerdo a lo que acabo de explicarles. Por último viene el análisis de los factores organizacionales, que es sumamente importante para poder determinar las medidas preventivas y correctivas. Y hablando de medidas preventivas y correctivas, tenemos por último, dentro de estos pasos, digo por último porque el último es el reporte, ya es el resultado de todo lo que hemos venido haciendo, y tiene que ver con la metodología SMART. Fíjense, estamos hablando de otra metodología, y alguien me dice, ingeniero, pero tantas metodologías confunden. Venga, pero es que esto lo hace usted en todas las investigaciones. Usted tiene que determinar acciones correctivas en el caso de los accidentes. Usted tiene que hacerlo. Pero aquí ICANN lo que le dice es cómo hacerlo. Entonces, encontramos investigaciones donde dice capacitar al trabajador en inducción, capacitar al trabajador en el procedimiento de trabajo seguro en X tema, capacitar al trabajador. Nos llenamos de una cantidad de capacitaciones y al final decimos, ¿y si lo capacitamos? Una pregunta muy sencilla que debemos de hacernos todos los líderes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y si lo capacitamos, realmente el accidente no se va a presentar? Porque es que llenamos al trabajador de capacitación, pero estamos enfocándonos a las causas básicas del accidente. Entonces, con las acciones preventivas y correctivas, ICANN nos trae la metodología SMART, y SMART nos define 5 puntos muy básicos. Las acciones deben de ser específicas, pertinentes. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que está realmente causando los accidentes para evitar que se produzcan o no se repitan? Algo muy claro está en que el porcentaje de mayor de causa relacionada a las fatalidades está relacionada a la parte de ventilación. Y creemos que si tenemos una buena ventilación no vamos a tener explosión en la mina. Y eso es totalmente errado. Nosotros podemos tener una excelente ventilación, pero los factores que están relacionados con la presencia de gases, con la acumulación de los gases, juegan un papel importante dentro de esta causa. El polvo de carbón que se presenta en la mina juega un papel importante. Entonces no es solo el ventilador o la capacidad del ventilador o el circuito de ventilación, son otros los factores que están relacionados a esas causas básicas. Deben de ser medibles, y medibles quiere decir que yo tengo que determinar un tiempo, que lo tengo que relacionar con los indicadores del sistema de gestión dentro del componente de acciones preventivas y correctivas. Deben de ser alcanzables obviamente con una responsabilidad definida, con determinar cuáles son esas acciones que pueden realizarse y la forma como se deben de desarrollar. Deben de ser relevantes. Y aquí es importante también porque algunos accidentes tienen muchas causas relacionadas, pero comenzamos a trabajar las causas menos relevantes. Aquí hablamos de que debemos de aplicar y relacionarlas a las defensas fallidas o ausentes y a esos factores organizacionales como acciones correctivas que nos lleven a determinar realmente las causas del accidente. Y por último, los plazos de implementación definidos y razonables, obviamente son plazos que van en función del potencial del riesgo si se sigue presentando. Ahí es sumamente importante, obviamente dentro de este marco de la metodología SMART, es tener como aliado principal la dirección, al gerente. Y es que tenemos que entender que las acciones preventivas y correctivas no son el trabajo del líder de seguridad y salud en el trabajo. Y que un accidente genera mucho más gasto que una medida preventiva. A veces he escuchado muchos propietarios de empresas, no tengo plata, pero ¿qué sucede cuando se presenta la muerte de un trabajador o un accidente grave? Inmediatamente se para la producción. Y eso es realmente no pensar, si se está pensando en el bolsillo, no pensar en que
evitar los accidentes, obviamente nos ayudan a mantener una producción mucho más fluida y un respaldo económico mucho mejor. Y en función de la metodología SMART, de la determinación de esas acciones preventivas y correctivas, pues tenemos los controles. En muchas ocasiones nos vamos a controles blandos, controles administrativos, uso de EPP, capacitación en esto otro, pero nos quedamos muy flojos en los controles duros, los controles que nos llevan a eliminar, que nos llevan a sustituir, que nos llevan a implementar o rediseñar un proceso que se está adelantando. Podemos decirlo así, por cada control duro podemos tener 3 controles blandos, pero debemos de tener claridad de que los controles duros son los que nos van realmente a impactar en las causas básicas de los accidentes. Los controles blandos, si bien contribuyen a que mejoremos el comportamiento de los trabajadores, a que hagamos se ejecute el trabajo de manera más segura, pues obviamente los controles duros son los que van a permitir que efectivamente el peligro pueda ser mitigado o pueda ser controlado realmente. Eso en cuanto a las acciones preventivas correctivas. Y el reporte de resultados, que ya ustedes lo conocen, no cambia la estructura que venimos manejando con la ARL o que nosotros podemos tener definido en un procedimiento, pero obviamente frente al uso de la metodología ICAM vamos a tener mucho más información que nos van a permitir identificar las causas básicas con mayor pertinencia. Algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto y son esas lecciones aprendidas. Aquí, como líder, les puedo decir que no solo es definir las lecciones aprendidas, tenemos que tener en cuenta que esto es un componente que puede tener un alcance legal y tenemos que tener cuidado en cómo describimos el accidente. Aquí no podemos dejar, obviamente, al descubierto, por decirlo así, la empresa cometió estos errores. No, aquí el enfoque de las lecciones aprendidas es evitar, identificar por qué sucedió el accidente y cómo evitar que se produzca el accidente. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque hay líderes que obviamente sin ninguna mala intención hacen descripciones que comprometen o pueden comprometer no solo a él como líder, sino a otros profesionales dentro de la organización y también a la misma empresa. Importante que hagamos la socialización con las personas involucradas y en lo posible con todas las personas que hagan parte de la organización. Aprender de los demás también es una forma y una metodología de enseñanza y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, pues ya pasamos a la evaluación de sondeo nuevamente, Lina. Esto era lo que les traía en relación a la metodología ICAM, que tiene una segunda parte. Obviamente ya todo esto lo vamos a llevar a un ejercicio práctico en la siguiente espacio de capacitación. Lina. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a finalizar con nuestro sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿se puede actuar preventivamente después de los accidentes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Contesten rápidamente, 10 segunditos, por favor. Muy bien, cerramos la primera pregunta y los resultados en sus pantallas. El 84% nos dijo que sí y el 16% nos dijo que no. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. ¿Se puede actuar preventivamente después de los accidentes? La respuesta es sí. Sí, siempre y cuando identifiquemos causas reales relacionadas al accidente. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por una sencilla razón. El enfoque y el alcance de una buena investigación es poder no solo identificar las causas del accidente, sino evitar que se vuelvan a repetir. Infortunadamente, lo que tenemos dentro de los resultados de muchas investigaciones es que se identifican causas y se vuelve a repetir. Y cuando eso se presenta, tenemos que autoevaluarnos y tenemos que evaluar esos resultados para que podamos llegar
evidentemente al control de los accidentes. Perfecto. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Por qué se presentan los accidentes de trabajo? A. Por falta de medidas preventivas y correctivas. B. Por bajo tiempo de reacción de los trabajadores. C. Por exceso de confianza. D. Por todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes rápidamente? Muy bien. Listo. Cerramos la segunda pregunta. Y los resultados en sus pantallas. El 8% nos dijo por falta de medidas preventivas y correctivas, 0% por bajo tiempo de reacción de los trabajadores, 2% por exceso de confianza y el 90% nos dijo por todas las anteriores. Cuéntanos, Inge, ¿cómo nos fue con esta? Aquí nos cambiaron los resultados. Hay una mezcla de todo. Podríamos decir por todas las causas anteriores, pero yo quiero resaltar resaltar la respuesta a los compañeros que dijeron A. También la quiero resaltar por una sencilla razón. ICANN no busca identificar un responsable directo, culpabilizar. ICANN, con la metodología y con los factores contribuyentes, busca identificar realmente la causa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si un trabajador tuvo bajo tiempo de reacción, fue porque no se implementaron las medidas preventivas y correctivas pertinentes. Si un trabajador no reaccionó a tiempo frente a un accidente, pudo haber sido por factor psicológico. No todos reaccionamos de manera igual, unos reaccionan más rápido que otros. Entonces, las medidas preventivas y correctivas que se implementan, obviamente, son un factor muy relevante frente al hecho de que se puedan evitar los accidentes. Válido para los que respondieron A, válido para los que respondieron todas las anteriores, porque obviamente hay accidentes que también se presentan por bajo tiempo de reacción o por sencillamente situaciones relacionadas a los trabajadores. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Y ya para finalizar, vamos con la tercera y última pregunta. La investigación de accidentes sirve para A. Conocer las causas de los accidentes, B. Conocer los culpables de los accidentes, C. Conocer los costos de los accidentes o D. Conocer y eliminar las causas para evitar repeticiones. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segundos, por favor. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. El 11% dijo conocer las causas de los accidentes, 1% conocer los culpables de los accidentes, 0% conocer los costes de los accidentes y el 88% nos dijo conocer y eliminar las causas para evitar repeticiones. Cuéntanos, Inge, ¿cómo nos fue con esta? No fue muy bien, pero quiero invitar a los compañeros que eligieron la opción A de generar las causas de los accidentes a que cambiemos el enfoque. No es hacer la investigación, no es solo identificar las causas, es ir a ese paso que nos puede llevar a mejores resultados y es identificar las causas para evitar que se vuelvan a repetir y que ponga en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores y de nosotros mismos. Entonces, la última respuesta es la correcta. Perfecto. Bueno, ingeniero Snider, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto, nos vemos dentro de 15 días con la siguiente sesión en el sector minero. Muchas gracias. Gracias, Lina. Gracias a todos por su tiempo, por su dedicación. Espero haber aportado en el conocimiento y en el hacer que tienen ustedes como líderes, como profesionales dentro de las empresas del sector minero y espero tenerlos nuevamente en la segunda parte de esta metodología y en los otros temas que nos tocan. Así es, y por supuesto yo los sigo invitando a que participen de las acciones educativas que tenemos el día de hoy. Los espero a las 11 de la mañana con el tema Herramientas proactivas de liderazgo visible en seguridad. A todos muchas gracias por su participación, les deseamos un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Hasta luego. Positiva Educa.
Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.